Hola, mi nombre es Roberto. Tengo una maestría en ciencias en computación y en esta ocasión con mucho gusto voy a compartir contigo algo de lo que he estado aprendiendo en el bootcamp de iOS y Swift de la doctora Angela Yu. Cabe señalar que la aplicación que vamos a desarrollar es una adaptación propia de todo el material que hemos estado viendo en el bootcamp de la doctora Angela Yu. La aplicación que vamos a desarrollar está conformada por tres algoritmos clásicos de ciencias en computación. Estos algoritmos son números primos, factorial de un número y el máximo común divisor. Para cada algoritmo tendremos una vista diferente a la que podremos acceder a través de el menú principal. Este proyecto lo vamos a dividir en 4 etapas. En la primera etapa vamos a crear la vista principal, es decir, el menú de opciones. Esta vista será responsiva, lo cual quiere decir que podrá verse adecuadamente tanto en un iPhone como en un iPad y de igual manera cuando giremos nuestro dispositivo. Posteriormente, vamos a desarrollar las vistas secundarias, es decir, con las que interactuaremos con nuestros algoritmos, dígase número primo, factorial o el máximo común divisor. A continuación, en la etapa 3, vamos a enlazar la vista principal con nuestras vistas secundarias, es decir, el menú de opciones, para poder navegar desde el menú de opciones hasta cualquiera de las vistas secundarias. Finalmente, veremos el modelo vista controlador para que tengamos una estructura adecuada de todo nuestro proyecto. A continuación vamos a proceder a crear nuestro proyecto para desarrollar nuestra app en iOS. Para ello, en la primera ventana o primer vista que nos aparece seleccionamos el tipo de aplicación, que en este caso será una app, y también nos aseguramos de tener seleccionada la plataforma iOS. A continuación damos clic en el botón de Next y le damos un nombre a nuestro proyecto, por ejemplo computación. Nos aseguramos que en interfaz esté marcada la opción Storyboard, ya que de momento vamos a hacer una aplicación para UIKit. El lenguaje Swift y todo lo demás lo dejamos por default. Damos clic en Next y a continuación buscamos dónde vamos a guardar nuestro proyecto. En este caso yo tengo una carpeta llamada Swift donde voy guardando todos mis proyectos. Damos clic en Create y el proyecto ha sido creado. Esta es la pantalla inicial de nuestro proyecto. De momento vamos a dejar las configuraciones que trae por default y vámonos a nuestro archivo main. Esta es la vista que encontramos en nuestro archivo main. En esta vista es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra interfaz de usuario. Particularmente si queremos agregar algunos elementos como botones o etiquetas, podemos hacerlo desde este botón que se encuentra en la parte superior derecha. Entonces damos clic en este botón y voy a arrastrar una etiqueta para indicar el título, así como 4 botones para las diferentes tareas que va a realizar nuestra aplicación. Entonces vamos a arrastrar estos botones. Listo. Nuestra vista principal debe tener una presentación similar a esta imagen, donde tenemos un título, que esa es la etiqueta que arrastramos, el botón que va a tener un texto llamado primo, el factorial, el máximo común divisor y un botón para salir. En general, así estará conformada nuestra interfaz o nuestra vista principal de nuestra aplicación. Vamos a darle un nombre a estos elementos que acabamos de arrastrar a la vista. Empezamos con la etiqueta, a la cual le vamos a cambiar el nombre. Entonces para ello la seleccionamos y damos clic en el botón superior derecho. Ok, aquí vemos las propiedades o algunas de las propiedades que podemos utilizar para esta etiqueta. Una propiedad es una característica que podemos modificar en sí de un elemento. Por ejemplo, su color, su nombre, etc. En este caso le vamos a poner, seleccionando este texto, este campo de texto, vamos a ponerle un nombre. Le llamaré clásicos de computación.
Dando un enter observamos que ha cambiado el nombre y también le puedo cambiar el color aquí en esta opción que dice color. Le vamos a poner un color más claro. Podemos poner este. Y podemos también cambiar su tamaño. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Ahora vamos con el botón. Al seleccionar el botón observamos que las propiedades que se muestran son las del botón. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, en lugar de que se llame botón, el primer algoritmo que vamos a abordar es el de los números primos. Le dejamos a este otro botón, le vamos a poner factorial. A este botón le vamos a decir máximo común divisor, MCD. Y este va a ser nuestro botón de salir. Ahora vamos a proceder a cambiarle el color de fondo a los botones, así como el color del texto. Para ello, pues bueno, aquí en el inspector de atributos vamos hasta la parte de abajo donde dice background. Nota que tengo seleccionado el botón salir. Entonces aquí pues bueno, le cambiamos el background, por ejemplo, a este color. Y para cambiar el color del texto, nos vamos a ir hasta la parte de arriba donde dice button. Y seleccionamos donde dice foreground. Seleccionamos el color. Yo le voy a poner un color blanco. Y de esa manera ya tenemos el color blanco del texto y el fondo azul. Lo mismo hacemos con los otros botones. Entonces vamos rápidamente. Aquí le cambio hasta abajo, le cambio el fondo y el color. Y lo mismo hacemos con los demás. Muy bien, vamos a ocultar el inspector de atributos. Y bueno, si giramos nuestra vista, pues vemos que en nada es responsiva, ya que los botones nos quedan no en el centro y todo nos queda pues desconfigurado de alguna manera. Entonces vamos a solucionar esto. Para dar solución a esta desconfiguración de los botones, pues primero que nada vamos a agrupar estos elementos en una pila. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero voy a abrir este panel, que es donde nosotros también podemos ver los diferentes elementos, como la etiqueta, el botón de primos, factorial, MCD y salir. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar estos 5 elementos, todos a la vez. Y en la parte de abajo derecha, observamos un botón que dice Embed o Embed in, Embedding, de embebido. Entonces damos clic en este botón y seleccionamos la opción que dice Stack View. En este punto ya tenemos agrupados nuestros elementos en un Stack View. Y de igual manera funciona como si fuera un solo elemento. Entonces, pues bueno, vamos a seleccionar este Stack View y vamos al inspector de atributos para cambiar algunos atributos. Por ejemplo, en la alineación nosotros podemos seleccionar que esté centrado o podemos decir que sea completamente lleno. En este caso vemos que los botones ya se expandieron. Anteriormente estaba centrado y ahora le decimos que todo esté lleno y llena todo este espacio de la pila. Otra propiedad que vamos a cambiar de este Stack View es su distribución. Queremos que todos tengan un tamaño proporcional, es decir, que sea proporcional el tamaño de los 5 elementos que se encuentran en el Stack View. Entonces seleccionamos esta opción y pareciera que no pasó nada, pero ahorita cuando apliquemos algunas restricciones vamos a ver que efectivamente todo se carga de manera proporcional. También el espacio, por ejemplo, aquí hay un espacio de 105 puntos. Vamos a cambiar esos espacios. Por ejemplo, nosotros le podemos dar 20. Damos un enter y observamos que ahora ya hay menos espacio. Bien, voy a ocultar el inspector de atributos.
Y bueno, si observamos nuestra Stack View, pues tiene un tamaño pequeño que no llena la vista en sí. Nosotros pues si subimos aquí tantito en este panel de navegación, observamos que la vista pues está marcada con el nombre View. Y al seleccionarla pues se selecciona todo este espacio. Esto es muy importante porque ahorita que apliquemos algunas restricciones al Stack View, vas a ver la relación entre este Stack View y la View principal. Vamos a agregar algunas restricciones a nuestro Stack View para que pueda expandirse por toda la vista. Pero bueno, vamos a dar un breve repaso. Entonces tenemos que nuestra View es todo lo que se encuentra marcado en azul. Y nuestra safe area, nuestra área segura, es igual a lo que se encuentra marcado en azul, dejando un espacio en la parte superior y en la parte inferior. Y tenemos nuestro Stack View, que son los elementos agrupados en esta pila. Bueno, vamos a aplicar algunas restricciones de tal manera que no se rebase el área segura. Para ello, bueno, seleccionamos nuestro Stack View y vamos a la parte inferior derecha, el botón de en medio que dice Add New Constraint. Damos clic en él y aquí seleccionamos primero que nada estas 4 líneas rojas. A cada una le voy a dar un espacio de 10 con respecto a Safe Area. Acá también 10 con respecto a Safe Area. Y acá también le vamos a dar un 10 con respecto a Safe Area. Finalmente la parte inferior le voy a dar pues un poquito más, por ejemplo un 20. Un 20, bueno. Y añadimos estas 4 restricciones, entonces le decimos añadir. Como podemos observar, pues bueno, ahora nuestra pila se expandió por todo por toda la vista. Sin embargo, observamos que este botón salir pues es más grande que los demás botones y no es lo que queremos. En realidad queremos que todos estén del mismo tamaño. Bueno, pues en realidad el problema es que aquí cuando seleccionamos la distribución la seleccionamos de manera proporcional. Entonces va a tratar de cubrir todo el tamaño de la vista, el Stack View, y pues en algunas partes, pues principalmente con el último elemento, va a tratar de expandirlo de tal manera que todo quede cubierto. Entonces vamos a cambiar este Field Proportionality por Field Equality. Y ahora sí. Bien, ahora vamos a ocultar este panel. Y bueno, si giramos nuestra vista, giramos nuestro dispositivo celular, pues observamos que los botones ahora se encuentran perfectamente distribuidos. Ya no hay un desborde ni nada que pueda afectar su funcionalidad. Ahora vamos a tratar de dejar pues estos elementos muy similares al diseño que vimos inicialmente, que es este. Y pues bueno, primero que nada vemos que los colores pues no coinciden. Entonces lo que vamos a hacer es pues seleccionar estos botones y cambiarle el color a estos mismos. Para ello vamos al inspector de atributos y en la parte de abajo, como ya habíamos dicho, que se encuentra el background, seleccionamos un azul más clarito. Ok, ahora sí ya tenemos el azul clarito. Ahora vamos a tratar de darle una esquina redondeada a estos botones, tal cual se muestra en el diseño. Vamos a ello. Para ello, aprovechando de que están seleccionados los 4 botones, pues seleccionamos aquí donde dice Background Configuration la opción Background y le damos la opción Custom. Y ahora nos dice Corner Radius, le vamos a dar un valor de 100 puntos. Aparentemente no pasó nada, pero por ejemplo si nosotros cambiamos el color, aquí le voy a cambiar el color, pues bueno, observamos de que efectivamente ya hay un botón redondeado, pero todavía se siguen marcando estas orillas. Bueno, eso se arregla de la siguiente manera. Vamos hasta la parte de abajo y aquí donde dice Custom seleccionamos Default y ya tenemos nuestros botones con un color pues que no es el que queremos, pero ya vemos que ya le pudimos dar una orilla redondeada. Entonces vamos a cambiar ese color y listo.
Ahora ya tenemos los botones parecidos a los de nuestra interfaz. Bien, solo nos resta cambiar el tamaño de los textos de los elementos. Aprovechando que se encuentran seleccionados los 4 botones, pues bueno, vamos al inspector de atributos. Y en este botón que tiene como una T, que me imagino que es de tipografía, damos clic y donde dice Font, pues bueno, seleccionamos en lugar de Custom System. Los textos se hacen más pequeños, pero bueno, ahora podemos seleccionar, por ejemplo, si va a ser un medium, un semi-bold o un bold. Nosotros seleccionamos bold y le vamos a decir que queremos pues que esté de 50 puntos. Y listo, con esto pues bueno, vemos que ya se parece más a nuestra vista. Ahora solo nos resta la etiqueta. Y con la etiqueta vamos a hacer lo siguiente. La seleccionamos y bueno, vamos a centrarla. Primero que nada la centramos. Una vez centrada, pues bueno, vamos a cambiarle el tamaño. Igual, en este caso ya está seleccionada la opción System, entonces buscamos un tipo Bold o un estilo Bold. Y un tamaño de... démosle 50 también, 50 puntos. Observamos que las letras desbordan la etiqueta. Esto porque el tamaño pues es bastante grande. Entonces lo que tenemos que hacer aquí para arreglarlo es, en lugar, aquí donde dice líneas le vamos a dar 0. Y ya vemos que pues bueno, al no tener líneas pues bueno, el texto se coloca en la parte de abajo. También vamos a agregar otra característica. Por ejemplo, aquí en AutoString vamos a dar la opción de Minimum Font Size. Por si hubiera más texto, cada vez que se va agregando más texto se va haciendo más pequeño. Y de tal manera que pueda caber en ese espacio. Entonces damos esta opción. Y listo. Bien, vamos a proceder a diseñar la vista para cuando seleccionemos la opción primos. Entonces, pues bueno, primero vamos a ver cómo está estructurada esa vista. Rápidamente abrimos nuestro diseño. Vemos que tiene una etiqueta en la parte superior que es donde se muestra el resultado. Un campo de texto, 2 botones, uno para calcular si es primo, para verificar si el número es primo o no es primo. Uno para regresar a la vista principal y el título del algoritmo. Crear la vista. Para ello pues vamos a hacer un poco de espacio. Cerramos el inspector de atributos, abrimos el panel izquierdo y damos clic en Show Library, el botón que tiene el signo más en la parte superior derecha. Buscamos View Controller y lo arrastramos aquí a nuestro panel, ¿sí? Como observamos, pues ahora tenemos una segunda vista. Esta vista la voy a colocar de manera horizontal a la vista principal. Bien, vamos a proceder a modificar esta vista que acabamos de crear de tal manera que nos quede similar a nuestro diseño. Entonces, pues bueno, vamos a proceder a agregar algunos elementos. Por ejemplo, un label. También, pues bueno, un campo de texto. Ese lo buscamos con el nombre de TextField y lo agregamos. También lleva 2 botones. Y lleva al final, en la parte de abajo, una etiqueta. Bien, ahora vamos a darle el formato a estos elementos, así como también cambiar el fondo de nuestro view. Entonces, bueno, seleccionamos primero el view. Vamos al inspector de atributos y donde dice background ponemos un fondo azul. Y los elementos que acabamos de agregar como las etiquetas y los botones los vamos a encapsular en un stack view. Entonces lo seleccionamos. Y en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha seleccionamos Stack View. Listo, ya tenemos estos elementos agrupados en un Stack View.
Similar a como ajustamos nuestro Stack View en la vista pasada, vamos a hacer lo mismo en este Stack View. Entonces seleccionamos el Stack View, abrimos el inspector de atributos, seleccionamos Align, le damos Fill y en distribución le vamos a dar Proportionality. Equally, perdón. Ahí está. Y aplicamos algunas restricciones. Entonces en el botón de en medio que se encuentra en la parte inferior derecha, lo seleccionamos y pues bueno, igual damos 10 arriba, 10 izquierda, 10 derecha y 20 abajo. Ok. Ya tenemos estos elementos que ocupan todo el espacio de la view. Ahora vamos a darle formato a nuestras etiquetas y botones. Entonces pues bueno, cierro de momento este panel y abro el inspector de atributos. Vamos a mostrar esta vista más directa a la vista que estamos editando. Entonces pues bueno, aprovechando que tenemos seleccionada la etiqueta, pues vamos a cambiarle el color, que sea de color blanco, que sea centrado, y vamos a ponerle un tamaño de 50. Ya sabemos que le dejamos aquí en 0 y bueno, también le vamos a dejar que sea un estilo negritas. Ok. Vamos con los botones. Entonces seleccionamos el botón. Ya sabemos que este botón se va a llamar verificar. Cambiamos su nombre, cambiamos su color, es un color blanco. El color pues lo cambiamos aquí en esta opción foreground. Y pues bueno, el color de fondo o el background es un color púrpura. Ahora vamos a darle a este botón, vamos a darle una esquina redondeada. Y pues como ya habíamos visto anteriormente, aquí en background seleccionamos custom, le damos 100, damos enter y en fill le vamos a dar este color y acá abajo pues vamos a darle default. Listo. De una vez cambiamos el tamaño del texto, que va a ser un tamaño de 50 puntos, pero en system estilo negritas y 50 puntos de tamaño. Aquí está. Y vamos con el siguiente botón. Este botón pues va a tener un color blanco igual. No, perdón, es un color azul. Creo que así, de hecho así queda. Lo único que hay que cambiar es el background. Entonces vamos hasta abajo, background, y le ponemos un background blanco. Y vamos a darle vamos a cambiar el texto de ese botón. Este botón se llama regresar. Y vamos a cambiarle el tamaño también a un tamaño de 50 puntos. Vamos a redondear las orillas. Entonces para eso aquí en background le damos custom 100. Y aquí en fill le vamos a dar color blanco. Y acá en background, en la parte de abajo del inspector de atributos, vamos a seleccionar default. Ahí está. Y solo nos resta la etiqueta de la parte de abajo. Esa etiqueta pues la centramos. Para empezar la centramos. Le damos un tamaño de 50 puntos en estilo bold. Y le cambiamos el color a blanco. Esa etiqueta debe de decir es primo. Ahí está. Bien,
esta opción que dice la etiqueta es primo, pues bueno, ya sabemos que le cambiamos a 0 líneas y le vamos a dar en AutoShrink, le vamos a dar Minimum Font Size. Ok, muy bien. Ahora pues bueno, para estos botones se ven más chicos y vemos que los del diseño, y esto se debe a que el Stack View que los envuelve tiene mucho espacio, entonces lo vamos a arreglar. Entonces aquí seleccionamos Stack View y aquí le vamos a dar que nos deje un espacio de 10. Creo que hasta un 20 aguanta. Ahí está. Ahora sí ya se parece un poco más a este diseño. Entonces bueno, inclusive podríamos darle un 30. Ahí está. Y bueno, también vamos a quitar de momento el texto que está en la etiqueta. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde vamos a mostrar nosotros si un número es primo o no es primo. Entonces no tiene caso que al iniciar la aplicación se muestre esta etiqueta. Entonces la quitamos y listo. Ya de todas formas ya queda configurada con los atributos que les definimos. También vamos a cambiar el tamaño del texto que se va a ingresar en el campo de texto. Entonces pues bueno, seleccionamos nuestro campo de texto y cambiamos el tamaño de la fuente. Entonces aquí le podemos poner un 50, ya que todo lo estamos manejando con un tamaño grande. Entonces cambiamos y bueno, cuando ejecutemos la aplicación y queramos ingresar un valor, pues evidentemente ahí se va a mostrar el tamaño de 50 puntos. Bien, ya que tenemos la vista para cuando seleccionemos la opción de números primos, pues bueno, vamos a diseñar ahora la vista para el factorial. Entonces recordemos, damos clic en más, seleccionamos View Controller y lo arrastramos a este panel, y por aquí nos debe aparecer la otra vista. Esta la voy a colocar en la parte de abajo de este lado. Y le vamos a dar rápidamente el formato. Entonces aquí tenemos esta escena. Arrastramos algunos elementos. En este caso va a ser una etiqueta, va a ser un campo de texto, dos botones, y una etiqueta en la parte de abajo. Bueno, rápidamente le damos formato a estos elementos. Para este formato que vamos a dar a continuación, estos elementos los agrupamos en un Stack View. Entonces lo seleccionamos y nos vamos a embeberlo en un Stack View. Listo. Ahora abrimos el inspector y pues ya sabemos que es fill en align, el atributo align, y en la distribución va a ser equally con un espacio de 30. Ok, y vamos a darle algunas restricciones, por ejemplo 10, también del lado izquierdo, 10 del lado derecho y 20 en la parte de abajo. Ahí está. Bueno, solo nos resta con los botones pues darles el formato. Entonces empecemos con las etiquetas. Con nuestra etiqueta, nuestra primera etiqueta, la seleccionamos, le cambiamos el color es un color blanco, la centramos. Antes vamos a cambiar el fondo para que se pueda distinguir. Entonces le cambiamos el fondo azul y ahora sí se ve más claro. Bueno, ese campo de texto queda así. El botón lo seleccionamos, abrimos el inspector
ya sabemos que el color es del texto va a ser, aquí va a decir calcular un color, un tamaño, perdón, de 50 puntos en estilo bold. Y vamos a darle un contorno a las esquinas. Entonces seleccionamos background, va a ser custom. Vamos a dar 100. Y aquí donde dice fill le vamos a dar color violeta. Y el color del texto va a ser blanco. Por su parte el botón de regresar, pues lo bueno, le vamos a cambiar aquí el texto, va a decir regresar. Y le vamos a dar igual un contorno a las esquinas. Fill y le vamos a dar el color blanco. Y el tamaño va a ser de 50 puntos en bold. Ok, bueno, con esta etiqueta nada más aquí me quedó pendiente dejarlo en 0, cambiarle el tamaño, lo vamos a poner en tamaño 50 en bold. Y le borramos el texto. Vamos a esta etiqueta de la parte de abajo, le cambiamos el color, va a ser un color blanco. Esta va a decir factorial. Lo vamos a poner en un tamaño 50 igual, en un font system de estilo bold. Lo centramos, aquí le dejamos 0 y acá le dejamos en auto align, le vamos a dejar minimum font size. Listo. Ahora vamos a diseñar nuestra vista para el algoritmo del máximo común divisor. Entonces pues bueno, de momento cerramos nuestro inspector, hacemos clic en el botón que se encuentra en la parte superior derecha y buscamos View Controller. Lo arrastramos a nuestro panel y ya tenemos la otra vista. Aquí está. La voy a llevar a la parte superior de la vista principal. Aquí. De momento ahí la voy a dejar. Entonces pues bueno, vamos a cambiarle el fondo, el color, por ejemplo, un color azul. Listo. Y vamos a ver que esa vista es un poco diferente. Ya que esa vista tiene dos campos de texto para ingresar dos números. Bueno, vamos a ver cómo podemos diseñar esto. De entrada pues lleva una etiqueta, la agregamos, lleva los dos campos de texto, de momento los voy a colocar uno debajo del otro. Lleva dos botones. Y una etiqueta de MCD. Bueno. Bien, si observamos nuestro diseño, estos dos campos de texto están a uno al lado del otro. Entonces, bueno, esto nos indica que podemos agruparlos en un stack view horizontal. Vamos a hacerlo. Seleccionamos los dos campos de texto y los agrupamos en un stack view. Por default se ponen en vertical, nosotros lo vamos a cambiar en el inspector de atributos a horizontal. Listo. Ya tenemos nuestros dos botones, nuestros dos campos de texto en horizontal. Ahora vamos a agrupar
todos los elementos en un stack view vertical. Los seleccionamos y los agrupamos en el stack view. A continuación pues vamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo seleccionando el stack view que acabamos de crear. En la alineación va a ser fill, la distribución va a ser equally y le vamos a dar un espaciado de 30 a como lo hemos venido haciendo. Y vamos a aplicar algunas restricciones, por ejemplo una restricción en la parte superior va a ser de 10 en la parte izquierda, 10 en la parte derecha y le podemos dejar un 20 para la parte de abajo con respecto al safe area, recuerda. Bueno, aquí notamos que nuestros botones se desbordan un poco y bueno, eso quiere decir que tenemos que hacer un par de adecuaciones. Pues bueno, vamos a seleccionar el stack view de nuestros campos de texto y vamos al editor y aquí donde dice spacing le vamos a dejar un espacio de 10 y en fill le vamos a dar fill equal y listo, ya hemos solucionado este detalle. Continuemos con la etiqueta. Continuamos con la etiqueta. Bueno, la seleccionamos, abrimos el inspector de atributos, la centramos, le cambiamos el color, le cambiamos también el tamaño, aquí le cambiamos a 0, perdón, y le cambiamos la fuente, va a ser tipo bold en un tamaño de 50. Borramos estos campos de texto, pues bueno, les dejamos un tamaño igual de 50 para cuando se ingrese el texto. Y en los botones, pues como los hemos venido configurando, entonces bueno, seleccionamos el botón. Aquí en lugar de decir botón va a decir calcular. El color va a ser blanco. Y pues bueno, vamos a agregar esta forma. Para ello pues ya sabemos que en background seleccionamos custom. Le damos en corner radius, le damos 100. Fill le vamos a dar el color morado o púrpura podría ser. Vamos a cambiarle el tamaño a la fuente, va a ser aquí en tipografía, vamos a darle system, en font, style va a ser bold y el tamaño va a ser 50. Y lo mismo hacemos para regresar. Borramos su texto. Cambiamos el color, va a ser un color, bueno, creo que ese es el color que tiene. Aunque parece un poquito más azul, bueno, podemos ponerlo en un color más azul. Que de momento no se ve, pero ahorita se va a ver porque vamos a configurar el fondo del botón. Entonces seleccionamos fill, va a ser un color blanco. Y aquí en corner le vamos a dar 100. Y ya tenemos nuestro botón con esquinas redondeadas. Ahora vamos a darle un tamaño a ese texto. Por ejemplo, seleccionamos en Font System, en Style Bold y en Size le vamos a dar 50. Finalmente, la última etiqueta pues la centramos, le cambiamos el color, le decimos aquí que va a ser línea 0 y le decimos también que en el auto string va a ser minimum font size. Y en el font, pues bueno, vamos a cambiar el estilo, va a ser bold con un tamaño de 50. Y aquí debe de decir, en lugar de label, el título va a ser MCD.
Ahora que ya tenemos creadas las vistas, el siguiente paso va a ser crear los controladores para cada una de las vistas. Por ejemplo, nuestra vista principal main tiene asignado este controlador, que es donde nosotros vamos a desarrollar nuestro código para las diferentes funcionalidades de nuestra aplicación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El primer controlador que vamos a agregar es para la vista de los números primos. Entonces, bueno, vamos a hacer clic en la carpeta segunda y bueno, vamos a decir clic derecho, perdón, y vamos a decir New File from Template. Aquí seleccionamos Cocoa Touch Class, va a ser el tipo de archivo que vamos a incluir. Le damos Next. Y aquí, bueno, incluimos el nombre de la clase, que va a ser primo. Dejamos por default, va a ser la subclase va a ser UI View Controller. Y todo lo demás queda por default. Damos clic en Next. ¿Dónde vamos a guardar ese archivo? Pues bueno, lo guardamos en computación y le damos Create. Lo mismo para factorial y máximo común divisor. Entonces hacemos el mismo procedimiento, clic derecho, Cocoa Touch Class va a ser el archivo, el tipo de archivo, y aquí va a ser factorial. Damos clic en Next y creamos el archivo. Finalmente agregamos el de máximo común divisor. Perdón, aquí es clic derecho, New File from Template, Cocoa Touch, Next, MCD. Ahora vamos a agrupar los controladores en una carpeta que llamaremos controlador. En este caso, pues el controlador principal. Seleccionamos también el controlador de los primos, el controlador del máximo común divisor y el controlador del factorial. Una vez que tenemos seleccionados los controladores, hacemos clic derecho y le damos donde dice New Folder from Selection. Y a ese folder le vamos a llamar controlador. Bien, vamos a cambiar el nombre del controlador principal. En lugar de que se llame View Controller, le llamaremos Principal View Controller. Entonces hacemos clic derecho sobre el nombre que está después de la clase, refactor y rename. Bueno, vemos que nos aparece un aviso o un error, mejor dicho. Vamos a ver cómo podemos arreglar este fallo. Bien, el problema que teníamos anteriormente era porque no habíamos pues de alguna manera iniciado el proyecto. Entonces lo solucioné aquí con esta sugerencia de Stack Overflow que nos dice crea tu proyecto utilizando Command +B. Y bueno, pues lo hice, Command +B, y el proyecto se está volviendo a precompilar, digámoslo así. Entonces si ahora doy clic derecho, refactor, rename, y ya podemos cambiar el nombre. Le voy a llamar principal y le damos rename. ¿Cuál es la ventaja de cambiar el nombre desde aquí? Bueno, que si nosotros usamos este nombre en cualquier otra parte, pues automáticamente va a ser cambiado. Entonces, bueno, es una gran ventaja porque no tendremos que cambiar uno por uno, sino desde aquí ya podemos cambiar el nombre principal View Controller en cualquier sitio donde se requiera. Ahora sí, vamos a asociar las vistas con sus respectivos controladores. Entonces vamos al storyboard, seleccionamos la vista para número primo y aquí una vez seleccionado, en la parte o en el icono de en medio que dice Show the Identity Inspector, vamos a buscar la clase que está relacionada o que va a controlar esta vista. En este caso es la de primo View Controller.
Ok, muy bien, y automáticamente vemos que su nombre cambia. Lo mismo vamos a hacer con la vista del factorial. Esta la va a controlar factorial o factorial. View controller y finalmente la de máximo común divisor. Ok. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es enlazar nuestras vistas de tal manera que cuando nosotros seleccionemos la opción primos de la vista principal nos mande a la vista de primos, o si seleccionamos factorial nos manda a la vista de factorial o a la vista del máximo común divisor. Entonces para ello, pues lo que vamos a hacer es desde la vista principal, haciendo clic en control y sin soltar la tecla control, hacemos clic izquierdo y arrastramos hasta primo y nos aparece este menú. Aquí en este menú vamos a seleccionar la opción Present Modally. Ok, vemos que aparece una nueva opción en el principal y aquí como podemos observar aparece una flechita. Vamos a hacer lo mismo para factorial, entonces seleccionamos desde principal la tecla control sin soltar hasta factorial y nos aparece el menú, y de igual manera seleccionamos la opción Present Modally. Y aquí tenemos ya para el factorial, y el último que vamos a hacer, el último enlace para máximo común divisor. Entonces igual desde la principal, desde la vista principal, control, clic sin soltar y hasta View Controller de máximo común divisor, nos aparece el menú y seleccionamos la opción Present Modally. Ahora vamos a agregarle un nombre o identificador a estos CG o enlaces que acabamos de crear. Por ejemplo, al que va al número primo le vamos a llamar pues ir a primo. Lo selecciono, abrimos el inspector de atributos y aquí donde dice identificador le vamos a dar el nombre de ir a primo. Damos enter y vemos que ya cambió su nombre, ir a primo, de ir a primo a primo view controller. Bueno, vamos a hacer lo mismo para factorial, le vamos a llamar ir a factorial. Y a este último le vamos a llamar ir a máximo común divisor. Estos identificadores que acabamos de crear en los CGs o enlaces, pues son muy importantes porque a la hora de que estemos codificando los vamos a diferenciar por este identificador. Entonces pues bueno, ya que tenemos, vamos a organizar un poco estos CGs. Por ejemplo, aquí vemos que el máximo común divisor está un poquito torcido. Bueno, lo arreglamos así. Ok. Y acá pues bueno, igual un poquito que quede más más organizado. Ahora que ya tenemos más organizado nuestro storyboard, pues vamos a proceder a darle funcionalidad a estos elementos o a estas vistas a través de los controladores. El primer controlador o la primera vista que vamos a modificar es principal. Entonces hacemos clic sobre la vista principal y luego vamos a la opción Adjust Editor Option. Es este icono que se encuentra en la parte superior derecha y buscamos la opción Assistant. Bueno, aquí nos aparece el controlador de esta vista. La ventaja de tener aquí el controlador es que, por ejemplo, nosotros si seleccionamos ese botón, que también lo tenemos aquí en el panel izquierdo, podemos simplemente presionar la tecla control y dando clic sin soltarlo arrastramos hasta el editor, de tal manera que nos aparece este menú. Aquí vamos a crear una conexión de tipo action, es decir, cuando hay alguna acción sobre el botón vamos a definir qué comportamiento debe o qué debe ocurrir cuando se teclee un botón. Entonces bueno, vamos a darle un nombre, menú le voy a llamar.
Y el tipo lo vamos a dejar como UI button. Y damos clic en Connect. Ok. Nos debe de aparecer el IB Action, que es como una función. Y pues de igual manera, así como ya enlazamos este elemento, pues podríamos crear varios un action para cada botón, pero pues no es lo más recomendable. En este mismo action podemos pues vincular todos los cuatro botones. Vamos a hacerlo. Anteriormente venimos de izquierda a derecha sin soltar control. Ahora pues sin presionar ninguna tecla, solamente sin soltar la tecla del mouse, vamos a dar clic en este puntito y vamos a enlazarlo con los demás botones. Entonces hago clic en este puntito y sin soltar arrastro hasta el otro botón factorial, y luego arrastro de aquí mismo otra vez sin soltar hasta MCD y finalmente al botón salir. Quiero que notes que cuando hago clic en este botón se seleccionan los 4 botones. Ahora que ya tenemos vinculados nuestros botones al IB Action llamado menú, podemos ir a el controlador principal. Aquí la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cómo voy a saber qué botón fue presionado si solamente tengo un IB Action? Y la respuesta está en el sender. El sender tiene ciertas propiedades que nos va a permitir identificar cuál fue el botón presionado. Por ejemplo, uno de ellos es el título. Si nosotros vamos a main y seleccionamos un botón y además abrimos el asistente de atributos, pues vemos que efectivamente tiene un atributo llamado title. Ok, entonces pues bueno, vamos a aprovechar ese atributo. Voy a crear una variable o una constante mejor, llamada nombre, y le voy a asignar el título. Sender, ya automáticamente Xcode me da la sugerencia, sender.titleLabel nos marca un opcional .text, es decir, su texto. Queremos el texto de ese botón, pero además le voy a dar un doble opcional. Este opcional nos va a servir para que si esto viene como nulo, nosotros podamos poner alguna cadena o alguna información adicional. Por ejemplo, yo le voy a poner una cadena vacía, de tal manera que no nos genere ningún conflicto. Esa es la idea de esta parte. Si esto nos trae nulo, pues nosotros mandamos una cadena vacía. Si nosotros imprimimos nombre, veamos qué pasa. Bueno, ya estamos listos para ejecutar. Aquí pues bueno, yo estoy trabajando con un iPhone 16, así que aquí también lo voy a cambiar por un iPhone 16 y ejecutamos nuestro emulador. Esperamos un momento. Ok, muy bien, ya se abrió la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic al botón primos, pues vemos que aquí en la consola que nos aparece en la parte inferior derecha, pues aparece el nombre de primos, o factorial, o MCD, o incluso el botón salir. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a la propiedad título de cualquiera del botón que se ha presionado, y como estos están vinculados o como los vinculamos anteriormente, por eso podemos saber cuál es el botón que ya se ha presionado. Bien, ya que sabemos cuál es el botón que ha sido cliqueado, pues vamos a aprovechar eso para saber a qué vista nos debemos de dirigir. Bueno, detenemos el simulador y a continuación voy a crear un switch, o voy a hacer un switch. Ya de hecho ya me da algunas sugerencias, yo no le voy a hacer caso. Bueno, aquí se me marcó por default, pero bueno, el switch va a ser con referencia al nombre. Entonces el primer caso va a ser que fuera primos el botón presionado, y si es primo en la opción presionada, pues lo que vamos a hacer es un perform cg. Ok, esta opción
o este comando o esta instrucción nos va a permitir ir de la vista principal a la vista donde se encuentra el algoritmo de los números primos, que todavía no hemos codificado, por cierto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir ir a primos. Aquí le voy a dar un espaciado porque de hecho ir a primos creo que va a como lo llamamos aquí en... Ok, se llama ir a primo, ir a primo. Aquí lo podemos ver. Así se llama el identificador que le colocamos al CG. Entonces vamos y le decimos ir a primo. Ese comando o esa instrucción nos va a permitir ir de la principal a la vista de los primos. Entonces el siguiente caso va a ser factorial y de nueva cuenta pues ya me manda la opción. Por ejemplo, el identificador se llama ira factorial y el último caso, bueno, sería el máximo común divisor, de que el nombre trajera el máximo común divisor. Si es así, pues bueno, aquí sería ir a MCD. Lo único que vamos a modificar es que el sender en realidad es self, es decir, la clase principal de donde nos estamos refiriendo. Entonces aquí en lugar de que sea nil, va a ser self. Ok. Y un ajuste más, un caso por default, que siempre deben de llevar los switch. Si no es primos, factorial o MCD, pues quiere decir que el botón que se cliqueó fue el de salir. Entonces, pues bueno, hacemos un exit 0 para terminar con la aplicación. Vamos a probar. Damos clic a primos y ya se nos muestra la vista de primos. Bueno. Bien, ya nos podemos mover de la vista principal a cualquiera de las vistas secundarias. Ahora pues vamos a hacer el regreso, es decir, de una vista secundaria a la vista principal. Para ello pues vamos al controlador primero de primo, pero lo vamos a acceder desde main, desde el storyboard. Entonces seleccionamos primo y abrimos el asistente. Ok, vamos a cerrar este panel y aquí tenemos el de primos y vamos a hacer lo mismo con el botón regresar. El botón regresar pues este nos va a mandar a la vista principal. Entonces lo que voy a hacer es crear un IV outlet, un IV action, perdón. Hacemos clic, control y arrastramos hasta que nos aparezca este menú. Va a ser una conexión de action. Name pues le vamos a llamar regresar. Type va a ser Y button. Le damos connect. Al momento que ya tenemos el botón de regresar, cuando nosotros cliquemos en el botón regresar, se debe ejecutar la siguiente instrucción. Self.dismiss animate completion, y en esta parte del animate le vamos a poner, recibe un valor booleano, entonces le vamos a poner true, que se regrese con una animación, y en completion, en el segundo argumento le vamos a poner nil. Ok, eso mismo hacemos con el máximo común divisor, pero igual lo accedemos desde... Bueno, primero con el factorial. Hacemos el mismo procedimiento, le agregamos el botón, le agregamos un IV action, entonces regresar, lo seleccionamos, dando clic en control, arrastramos y soltamos. Le damos un nombre, también se va a llamar regresar y va a ser un
UI button connect y colocamos la misma instrucción, self.dismiss. Ok. Y el último que va a ser para el MCD, igual en regresar conectamos. Podemos conectar desde aquí o conectar directamente desde el panel. Bueno, lo voy a hacer ahora desde el panel. Vamos a llamar regresar, UI button y le damos connect. Y aquí agregamos esa instrucción self.dismiss y listo. Ahora vamos a ejecutar el proyecto y observamos que cuando damos clic en primos pues se nos muestra la vista de primos y le damos regresar y nos manda la vista principal. Si me voy a factorial me muestra la vista de factorial y al darle clic al botón regresar nos manda a la vista de principal. Lo mismo para el MCD y el botón de salir. El modelo vista controlador es un patrón de diseño de software que separa la lógica de negocios de la visualización de una aplicación en tres componentes: el modelo, la vista y el controlador. La vista es la interfaz que permite la comunicación entre un usuario y la aplicación. Es todo lo que podemos ver y tocar, como por ejemplo los botones o ingresar datos a través de un campo de texto, etcétera, etcétera, los elementos visuales. Por su parte, el modelo son los algoritmos y los datos que permiten el funcionamiento de la aplicación. Y el controlador pues va a ser el intermediario entre el modelo y la vista. Cuando un usuario ingresa un dato, pasa primero por el controlador y el controlador se encarga de enviarlo al modelo. Y de igual manera, cuando el modelo tiene una respuesta, la envía a través del controlador. Bien, ya que tenemos la teoría del modelo vista controlador, pues vamos a proceder a mostrarlo en la práctica. En este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos una carpeta que se llama controlador y ya dijimos que la vista es los elementos visuales. Entonces, pues bueno, los elementos visuales se encuentran en nuestro storyboard, así que vamos a agruparlo en una carpeta llamada vista. Para eso lo seleccionamos y damos New Folder from Selection y escribimos, le damos por nombre vista. Ok, bueno, ahora pues vamos a recompilar o a precompilar nuestro proyecto para que pueda detectar este pequeño cambio. Command B. Ok, bueno, vamos a ejecutar. Y pues todo está funcionando muy bien. Bien, ya tenemos funcionando nuestra app, agrupando la vista y el controlador. Pues vamos a crear ahora el modelo. Entonces voy a crear unos archivos. El primero se va a llamar, lo voy a crear al nivel de la carpeta computación. Y voy a crear un archivo vacío de Swift. Le voy a llamar primo. También voy a crear un archivo que se va a llamar máximo común divisor o MCD. Y finalmente el archivo vacío que se va a llamar factorial. Bien, estos archivos pues van a tener la lógica y los algoritmos evidentemente para solucionar tanto el número de determinar si un número es primo, si un número, el factorial de un número o el máximo común divisor. Entonces los vamos a agrupar en una carpeta que se va a llamar modelo. Bueno, seleccionamos los tres archivos que acabamos de crear, factorial. Presionando la tecla command seleccionamos primo y el MCD que también está aquí.
Una vez seleccionados los tres archivos, damos clic derecho y seleccionamos la opción New Folder from Selection. Y ese folder le vamos a llamar modelo. Ok, entonces pues ya tenemos por aquí el modelo, la vista y el controlador. Bien, en el modelo pues vamos a empezar a programar el primer algoritmo, que es el de números primos. Entonces pues vamos a abrir nuestra carpeta modelo y buscamos el archivo que se llama primo. Voy a crear una estructura. Y dentro de esa estructura vamos a definir la función esprimo. Ya de hecho por default ya Xcode nos muestra algunas opciones. Bueno, en este caso yo no quiero que sea un bool. Lo que voy a devolver es un string. Y bueno, vamos a codificar. Un número primo pues es aquel que solamente es divisible entre 1 y sí mismo. Por ejemplo, el 5 es un número primo porque solamente lo divide el 1 y el 5 en ese rango entre 1 y 5. Por ejemplo, el 4 no es un número primo porque el 4 lo divide el 1, el 2 y el 4. Hay tres números que lo dividen. Bueno, aquí de entrada tenemos un aviso que pues la estructura debe tener un nombre, efectivamente. Entonces pues bueno, le vamos a llamar primo, debe ser tal cual el nombre del archivo. Entonces pues bueno, le llamamos primo. Y ahora se debe de quitar ese aviso. Vamos a codificar ahora nuestra función esprimo para determinar si un número proporcionado es o no es primo. De entrada, todo número menor que 2 no es primo. Entonces podemos poner aquí una condición. If n menor igual que 1 o menor que 2, bueno, vamos a aceptar la sugerencia. Entonces retornamos la cadena. No es primo. Por otra parte, mediante un ciclo for vamos a iterar desde 2 hasta n, perdón, para ver si en ese rango para un n hay algún número que lo divide. Si hay un número que lo divide a n entre 2 y n-1, significa que el número no es primo. Es un algoritmo muy conocido y que lo podemos encontrar rápidamente en internet. Así que, de hecho, aquí ya Xcode nos da algunas sugerencias. Bueno, ok, entonces, por ejemplo, y que va a estar en el rango de 2 hasta n-1. Y aquí vamos a aplicar el operador de módulo. Si n módulo i es igual a 0, entonces retornamos no es primo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, pongamos por ejemplo el 4. El 4 pues en el rango entre 2 y 3, pues el 2 lo divide, por lo tanto el 4 no puede ser primo. Pero si por ejemplo nosotros queremos saber si el 5 es primo, entre el 2 y el 4, pues ningún número lo divide, por lo tanto el 4 sí es primo. Entonces al final retornamos fuera del for. Si ninguno de esos lo divide, pues retornamos la cadena es primo. Podemos agregarle una interpolación para ser más explícitos y hacer referencia al número. Por ejemplo, aquí en lugar de decir no es primo, podemos decir el número. Aquí creamos la interpolación, que es barra, diagonal, perdón, y la variable, en este caso n, no es primo. Bueno, lo mismo haríamos acá. Me copio esta interpolación. El número no es primo. Y acá el número es primo. Muy bien, con eso ya vamos a saber de qué número a qué número nos estamos refiriendo. Bien, ya tenemos nuestro algoritmo, entonces vamos ahora al archivo, al storyboard, donde vamos a enlazar a vincular de alguna manera los botones
y nuestros campos de texto, así como las etiquetas con el código. Y bueno, pues la vista que estamos trabajando ahorita es pues la de los números primos. Entonces abrimos el Stack View y aquí tenemos nuestra etiqueta. Ok, vamos a crear un tipo de variable de tipo label donde vamos a mostrar la salida del algoritmo que acabamos de crear. Entonces, sin soltar la tecla control, damos clic y arrastramos hasta esta parte. Y a ese campo le vamos a llamar salida. Bueno, ya vinculamos la salida. Ahora el campo de texto va a ser pues nuestra entrada, a través del cual vamos a ingresar nosotros los datos. Entonces presionamos la tecla control y con clic sin soltar arrastramos. Y a este le vamos a llamar entrada. Ok, pues ya solo nos falta conectar el botón verificar, que es que vamos a presionar cuando el usuario haya ingresado algún dato para que verifique si el número es primo o no lo es. Bueno, igual presionamos control y ese va a ser un IB action, no un IB outlet. Bueno, porque ahí es donde se va a procesar pues la información. Entonces aquí con la tecla control, sin soltar el mouse, el clic, le damos un nombre y le vamos a llamar verificar. En type va a ser UI button y la conexión va a ser un action. Bien, ahora sí vamos a enlazar todos los elementos. Pues ya tenemos aquí vinculado con el controlador de los primos, pues ya tenemos los botones y las etiquetas. Pues vamos al controlador a verlo en pantalla más completa. Ok. Pues vamos a empezar a utilizar la estructura que creamos previamente, que se llamó primo y que ya tiene la funcionalidad de determinar si un número es primo o no lo es. Entonces pues bueno, voy a mi controlador y creamos una variable llamada primo. Ok, que va a ser una instancia de la estructura primo. A continuación pues vamos a poner algunas funcionalidades. Por ejemplo, vamos a leer la entrada. Vamos a leer la entrada que el usuario proporcione. Y eso lo vamos a hacer, aquí definimos, recordemos, una variable llamada entrada que tiene una propiedad text. Esa propiedad text es donde captura la información que se proporcionó en el campo de texto. Entonces pues vamos a aprovechar esa propiedad. Voy a crear una variable, una constante llamada dato, a la cual le voy a asignar el texto que el usuario ingrese. Pero antes de hacer algo, pues vamos a verificar si el usuario no ingresó una cadena vacía, es decir, si no ingresó ninguna información. Pues eso lo comprobamos con un if. Si el dato es distinto de cadena vacía, pues lo primero que vamos a hacer es convertir ese dato a un valor entero, porque por default la información que el usuario proporciona pues viene como una cadena. Entonces nosotros vamos a convertir ese dato en un valor entero. Llamémosle n y aplicamos ese cast. Es decir, a dato le aplicamos una conversión a un entero y lo almacenamos en la constante n. Y ahora pues tenemos una etiqueta llamada salida. En esa etiqueta es donde nosotros vamos a mostrar la información que previamente el algoritmo calculó. Entonces pues vamos a utilizarla. Entonces aquí igual salida tiene una propiedad llamada text. Y de hecho ya nos da aquí una sugerencia. Pero bueno, yo no voy a aceptar la sugerencia. Entonces ok. Esto sería lo más adecuado. De hecho aquí me manda un... ok, aquí está. Un aviso. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es utilizar
a través de esta variable primo la funcionalidad que programamos en la estructura primo. Y así nosotros ya no tenemos ningún código, ningún cálculo ni ningún algoritmo dentro del controlador. Todo se está calculando en el modelo, o la lógica se está llevando a cabo en el modelo. Entonces si vamos al controlador, pues vemos que aquí lo único que estamos haciendo es pasarle al modelo el valor de n, que queremos determinar si es primo o no es primo, y el resultado se va a almacenar o se va a mandar a la salida en la propiedad text. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ejecutar esto. Ok, ahora ya debería de funcionar primos, que es el primer algoritmo que desarrollamos. Y vamos a escribirle, por ejemplo, un valor de 5. Le damos verificar y nos dice el número 5 es primo. A lo mejor tal vez nos haga falta borrar, que cuando nosotros le demos clic al botón verificar se borre este valor 5. Bueno, vamos a hacerlo. Bien, para arreglar este detalle de que, pues bueno, el número queda ahí en el campo de texto, pues lo único que tenemos que hacer es limpiarlo. Entonces llamamos a entrada.text y limpiamos ese campo de texto con una cadena vacía. Vamos a ejecutar. Primos. Le pasamos el número 5, verificar, nos dice el número 5 es primo. Ahora el 4. Verificar y nos dice el 4 no es primo. De hecho por ahí se me fue una O, seguramente eso fue en el modelo. Ok, aquí se me fue una O. Bueno, vamos a guardar, ejecutamos. Primos 4. El número 4 no es primo. Muy bien. Bien, ahora vamos a trabajar con el factorial. Bueno, en el caso del modelo, pues el algoritmo es el siguiente. Creamos una estructura a la que le voy a llamar factorial. Y dentro de esa estructura voy a crear una función que le voy a llamar calcular. Bueno, aquí vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, si va a recibir un número, pero en lugar de devolver un entero, pues va a devolver una cadena. Así como en el caso de los números primos. Bueno, el factorial de un número no es otra cosa más que los productos acumulados anteriores del número. Por ejemplo, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente. Podemos verlo como 4 por 3 por 2 por 1 en el caso del 4. Podemos verlo como 1 por 2 por 3 por 4, de ir ascendente o ir descendente. Vamos a ir de manera ascendente, entonces voy a crear una variable i que la voy a inicializar en 1. Y en un ciclo for voy a crear un contador. Pero este contador va a empezar en 2. ¿Por qué? Porque así sería 2 por 1, 2. Y lo vamos a ir almacenando en... De hecho, esta variable le puedo llamar fact para que sea más representativa de factorial. Y aquí vamos a hacer factorial va a ser igual a fact por contador. De esta manera en la primera iteración va a ser 1 por 2, 2. Luego fact va a valer 2 y contador va a valer 3. 2 por 3, 6. Y se va a almacenar en fact. Luego 6 por 4, 24 y así sucesivamente. Se van a ir realizando las multiplicaciones sucesivas. Finalmente retornamos el siguiente string. El factorial de n es fact. Ahora vamos a enlazar las etiquetas y los botones a nuestro código a partir del algoritmo a partir de la vista factorial. Entonces aquí pues igual a como lo hicimos anteriormente, aquí recordemos que hay una etiqueta, entonces esa etiqueta es la salida.
Vamos a presionar la tecla control y sin soltar hacemos clic y arrastramos. Y a esta le vamos a llamar salida. Conectamos. Luego este campo de texto va a ser nuestra entrada. Control, arrastramos sin soltar. Le vamos a llamar entrada. Y conectamos. Muy bien. Ahora vamos a el botón calcular. Bueno, lo seleccionamos, calcular, control y arrastramos. Este va a ser un action, entonces le damos un nombre, se va a llamar calcular. Tipo, UI button y connect. Ahora, pues bueno, ya tenemos todo enlazado, podemos ir al controlador de factorial. Y pues en el controlador de factorial pues ya empezamos a desarrollar pues la conexión entre el modelo y la vista. Para ello pues bueno, declaramos una variable llamada factorial. Ok, y cuando se presiona la tecla calcular pues vamos a obtener la entrada, así tal cual lo hicimos anteriormente. Creamos una constante llamada dato, la cual va a ser igual a entrada.text y desenvolvemos, forzamos a que se desenvuelva lo que hay en ese valor. Ahora mediante un if pues vamos a consultar si dato no es distinto de una cadena vacía. Si es distinto pues quiere decir que el usuario ingresó alguna información en la entrada. Entonces podemos almacenar eso en una variable llamada n. Y ahora le aplicamos un cast para convertir ese dato a un entero. A continuación pues puedo hacerlo aquí como me lo sugiere Xcode, almacenando en una variable resultado, o directamente podemos hacer salida.text igual a factorial calcular n. Aquí nada más me está mandando un aviso. Ok, eso era lo que me faltaba. Y al final pues recordemos limpiar nuestra entrada. Ok, vamos a ejecutar. Factorial y escribimos por ejemplo el factorial de 4 que debe ser 24. Ok, el factorial de 4 es 24. Factorial de 5 que es 120. Muy bien. Bien, finalmente y para ahorrar un poco de tiempo ya implementé el algoritmo del máximo común divisor utilizando el algoritmo de Euclides. Pues bueno, este algoritmo pues recibe dos números y pues aquí nada más vamos a hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo, recibe dos enteros y debe de devolver una cadena. Ok, y aquí copia A pues va a ser un string, pero va a ser interpolado. Vamos a escribir el MCD de num1 y num2 es copia A, que es donde se almacena el resultado. Entonces repetimos, es el algoritmo de Euclides, ya es una implementación bien conocida que bueno, lo podemos encontrar fácilmente en internet. Recibe dos números y vamos a devolver un string que en este caso es copia A. Copia A es el resultado. Bueno, vamos a, ahora sí ya tenemos nuestro algoritmo. Vamos a vincular los botones y las etiquetas a ese controlador. Bueno, seleccionamos el controlador máximo común divisor, abrimos el asistente y ahora sí procedemos a hacer el vínculo. Por ejemplo, esta etiqueta que va a ser la salida, presionamos control y arrastramos, le vamos a llamar salida y estas van a ser nuestras entradas. Entonces a esta le voy a llamar entrada 1.
entrada 1 y esta otra va a ser la entrada 2. Y el botón de calcular, que va a ser un IV Action. Calcular, y va a ser de tipo UI Button. Ok. Muy bien, pues ya ahora sí podemos ir a ver en el controlador directamente. Ya tenemos todos los elementos asociados. Pues lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de la estructura máximo común divisor. Ok. Y ahora sí, pues las validaciones, o bueno, en este caso pues tenemos que obtener los datos de las entradas. Al primero le voy a llamar dato 1. De hecho va a ser una constante mejor. Let dato 1 es igual a entrada 1 punto text. Dato 2 va a ser igual a entrada 2 punto text. Y ahora vamos a hacer mediante un if, de alguna manera vamos a verificar de que dato 1 y dato 2 no vengan vacíos. Entonces lo que vamos a hacer es if dato 1 distinto de cadena vacía y dato 2 distinto de cadena vacía. Ya de hecho me lo está sugiriendo Xcode. Entonces voy a crear una variable llamada num1 y convertimos a... Le aplicamos un cast a dato 1 para que sea un entero. Recuerda que dato 1 en este momento es un string y lo mismo dato 2. Entonces aplicamos un cast y lo almacenamos el entero en la variable, o en una variable, en una constante llamada num1. Lo mismo hacemos con num2 y pues finalmente la salida la vamos a mandar de nuestro objeto, nuestra estructura que creamos máximo común divisor. Yo le llamé MCD, pero bueno, en realidad debería llamarse calcular. Yo creo que es lo más adecuado, calcular. Y entonces vamos aquí y le vamos a llamar calcular, que recibe num1 y num2. ¿Quién es num1? Pues este. Y num2 es esta variable, esta constante, mejor dicho. Bueno. Y pues finalmente, a ver, aquí me está... ok. Bueno, eso lo arreglamos forzando el que se quite que desenvolvamos nuestro valor. Forzar a desenvolver nuestro valor. Exista o no exista, tenga valor o no tenga valor. Finalmente limpiamos nuestras entradas. Ok. Y bien, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a probar, por ejemplo, con el máximo común divisor de 48 y 60, que es 12. Entonces escribimos 48, no importa si escribimos primero 48 o 60, va a funcionar. Entonces dice el máximo común divisor de 48 y 60 es 12. De 10 y 20. Máximo común divisor de 10 y 20 pues es 10. Bien, y con esto hemos finalizado nuestro proyecto. Pues bueno, repasando un poquito, pues tenemos tres carpetas, el controlador, el modelo y la vista. Vista, modelo, controlador. Recordemos que la vista son todos los elementos visuales con el cual el usuario interactúa. El controlador pues es el intermediario entre la vista y el modelo pues implementa los algoritmos y tiene pues la lógica del negocio, así como los datos.
En este caso pues estamos implementando nuestros algoritmos y pues el controlador pues no tiene ningún algoritmo, solamente es intermediario entre el modelo y la vista. Bien, solo una cosita más, pues vamos a agregarle un icono a nuestra app. De momento pues no tiene ningún icon, pues bueno, vamos a agregarlo. Para ello me voy a esta página que se llama appicon.com y aquí pues tenemos dos opciones, una por si nuestra app tuviera imágenes o el icon que queremos, el icono que queremos, ¿no? Entonces voy a dar clic aquí. Yo ya tengo de hecho una imagen de 1024 por 1024 píxeles y seleccionamos pues en este caso los dispositivos, tanto iPhone como iPad, que es en los que vamos a instalar la aplicación, y le damos Generate. Ok, bueno, voy a ir a descargas y aquí se me generó se me generaron los iconos. Bueno, si abrimos por ejemplo app icon, vemos que tiene pues todas las resoluciones. Lo que voy a hacer a continuación es ir a Assets y aquí donde dice app icon lo voy a dar clic y voy a darle clic donde dice Show in Finder y esta carpeta la voy a borrar y voy a colocar la que acabamos de descargar, que como pudiste notar tenían el mismo nombre. Entonces bueno, la coloco y pues ya podemos observar que nuestra aplicación pues ya tiene pues iconos para todos los tamaños de dispositivos. Vamos a ejecutar rápidamente, ejecutamos la aplicación, primos, regresar, salir y ahora vemos que por ejemplo la aplicación que se llama computación pues ya tiene este icono que acabamos de incluir.